Bienvenidos líderes a este nuevo video del curso de base de datos para universitarios. En esta ocasión estaremos hablando del tema que tiene que ver con los elementos que conforman a una base de datos. Ya hemos visto lo que son las bases de datos, ¿verdad? A nivel general y su importancia dentro del ámbito no informático. Pero ahora vamos a descomponerla en las pequeñas partes de esta, ¿no? Y vamos a arrancar por los datos, obviamente, que es el elemento principal de una base de datos. Los datos ya habíamos hablado previamente que deben ser integrados. Esto quiere decir que en la unión de los archivos que forman el sistema no exista una redundancia de datos. Que recuerden que la redundancia es la repetición innecesaria de un registro o de una información. Por ejemplo, el sexo, masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino. No hay necesidad de repetir tanto esa palabra cuando podemos agarrar y hacer una normalización. Pero eso es un tema que veremos más adelante. Un ejemplo clásico que podemos utilizar, como el que tenemos ahora mismo en la presentación, es que, por ejemplo, la gestión de los libros de una biblioteca. Nosotros tenemos normalmente, sabemos si hemos utilizado la biblioteca, aunque sea una vez, la biblioteca no solo se utiliza para llevar el libro cuando te gradúas, ¿no? También de vez en cuando podemos ir a consultar libros, no solamente ir a internet a buscar la información en Google, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una ficha con datos, ¿verdad? De un libro, ¿cierto? Aquí tenemos también una ficha con los datos de un lector en específico y una ficha mostrando el listado de lecturas que ha tenido un libro, o más bien de las personas que lo han sacado. No necesariamente lo han leído. Esta ficha se entrega junto con el libro cuando te lo prestan en la biblioteca. Tenemos una cierta información que llenamos del libro, por ejemplo, el título, obviamente, el autor es algo que necesitamos, la editorial que produce, el año en que fue producido y el idioma. Dentro de lo que es la persona lectora o el estudiante en este caso, tenemos un identificador, referencia del lector, ¿verdad? Que puede ser el ID. Tenemos el nombre, el apellido, el domicilio y el DNI, la cédula RNC, como usted quiera llamarlo. Y luego entonces tenemos en referencia del libro, ¿verdad? Que es el que guarda la relación entre entre el libro y quién tiene el libro. Entonces acá tenemos el ID del lector, tenemos la fecha en que fue prestado y tenemos la fecha en que fue devuelto. Fíjense que no tenemos acá el nombre del lector, no tenemos acá el apellido del lector, simplemente tenemos su ID y ya con su ID podemos, a través de lenguajes de consulta SQL, que veremos más adelante, podemos entonces visualizar la información adicional de este estudiante, de esta persona que tomó el libro. Ahora, esto es a nivel físico, ¿verdad? Entonces, ya si nosotros quisiéramos tratar de estandarizar este modelo de la vida real a algo informatizado, entonces nosotros diríamos, bueno, pues vamos a extraer los campos que me interesan de esta estructura, ¿verdad? Pues entonces nosotros obtendríamos, por ejemplo, el campo título, que sería uno de los que necesitaríamos. Necesitaríamos el campo autor, el campo editorial, el campo año, el campo idioma, lector, fecha de préstamo, fecha de devolución, nombre, apellido, domicilio, ¿verdad? El teléfono y la cédula, ¿no? Obviamente también necesitaríamos sus IDs, ¿verdad? Que son los que en este caso hacen el nombre de referencia, pero de eso vamos a hablar más adelante. Cada dato de este listado aparece en una ficha junto a otros que permiten hacer una relación entre estos. Y ningún dato se repite en el resto de las fichas, porque no es correcto. Por lo tanto, podemos decir que los datos están integrados. Otro de los elementos de la base de datos es la entidad.
¿Qué es una entidad? Bueno, la entidad es persona, lugar, objeto, un evento para el cual se obtiene y mantiene los datos. Yo sé que realmente esta explicación técnica no convence mucho. Miren, la entidad es esa cosa del mundo real que nosotros queremos representar. Nosotros queremos hacer una base de datos para clientes. De los clientes nosotros necesitamos obtener la información tanto del cliente como de los productos que él ha comprado, ¿cierto? Entonces yo tengo dos cosas del mundo real que quiero representar. Esas son mis entidades. Tengo el cliente, la entidad cliente, y tengo la entidad producto. Bien, si quisiera normalizar un poco esa data, por ejemplo, dentro de cliente, yo tengo mi entidad cliente, pero hay una información que es el sexo, ¿verdad? El sexo yo lo quiero representar mediante otra entidad. Esa entidad sería mi entidad sexo. Bien. Y así sucesivamente según las entidades, según esas características del mundo real que yo quiera representar. Esas son mis entidades. Luego entonces tenemos lo que son las tablas, que no son más que un grupo de registros que contienen los datos sobre la entidad en específico. Un ejemplo sería el archivo de cliente, el archivo de producto o el archivo de empleado. La entidad dijimos que es la representación abstracta de esa cosa del mundo real que yo quiero representar mediante un sistema informático. La tabla es ya ese conjunto de información que yo tengo sobre la entidad. Por lo regular, una tabla es una entidad, o una entidad se convierte en una tabla, vamos a decirlo de esta forma. Sin embargo, no es bueno que nosotros lo entendamos siempre de esta forma. Lo correcto es que nosotros sepamos, mi entidad es esa cosa del mundo real que quiero representar. Mi tabla es ya la información en concreto que yo tengo de esa entidad en una base de datos. En la tabla, según los campos que veremos más adelante, yo almaceno las características en específico que quiero conservar de esa entidad. Porque muchas veces yo no quiero saber todo sobre una entidad. Entonces, yo quiero saber sobre el cliente. El cliente tiene tipo de sangre, pero no me interesa. Solamente me interesa almacenar en una tabla su nombre, su apellido, su cédula, etcétera, ¿no? Otro elemento de la base de datos que normalmente no es contabilizado como tal, pero lo es, son las relaciones. Las relaciones se almacenan como un objeto dentro de la base de datos. No sé realmente por qué la gente que sabe de base de datos no los considera como tal, porque al final es un objeto dentro de tu base de datos, por ende es un elemento de la misma. Las relaciones no son más que esos enlaces que me permiten unir diferentes tablas. La tabla cliente, por ejemplo, con la tabla sexo. Esa relación que se hace mediante algo que veremos más adelante se almacena como un objeto. Hay diferentes tipos de relaciones. Dentro de las relaciones están las simples, que es básicamente la univócanas, que no es más que relación de uno a uno. Y le están las complejas, que las complejas son de uno a mucho y de mucho a muchos. Realmente el término mucho a muchos es un tanto incorrecto. Ya cuando tú estás normalizando una base de datos relacional, esto en verdad no existe. Pero la teoría está ahí y hay que darlo como plantea la teoría. Seguimos con el siguiente elemento, que es el campo. El campo no es más que un atributo, característica de la entidad. Es esa cosa específica que yo quiero almacenar de mi entidad, ¿cierto? Yo quiero almacenar del cliente el nombre, apellido, sexo, edad. Todos esos son campos. Entonces yo tengo un campo para nombre, un campo para apellido, un campo para dirección, un campo para sexo, un campo para cada uno de los elementos que yo deseo
almacenar características, esas cosas que hacen que la entidad sea la entidad, que hace que una persona sea ser humano y no perro, 2 piernas, caminar en 2 patas, hablar en lugar de ladrar, a pesar de que hay muchos que más bien ladran cuando hablan, ¿no? Entonces, esas características que hacen que mi entidad sea la entidad son las que yo, si deseo, las almaceno en campos, y estos campos son los que van a constituir la información que deseo de la entidad. ¿En dónde? En la tabla. Bien, los campos, como todos sabemos ya de programación, porque si estamos dando base de datos 1 es porque dimos programación, ¿verdad? Y se supone que sabemos, a no ser que le hayamos dado con un charlatán ahí que da clase en el edificio 207, un tal Hermosén ahí, ese tipo me cae malísimo. El punto es que ese pana debió enseñarles, o ustedes saben porque la dieron con algún otro profesor que sí sabe, les enseñó que hay una cuestión que son los tipos de datos, ¿verdad? Bueno, pues en base de datos tenemos lo mismo, pero se llaman tipos de campo, básicamente, o el tipo de información que yo puedo almacenar en un campo según la delimitación que yo le ponga. Bien, puede surgir la pregunta, profesor, ¿un campo es lo mismo que una variable? La respuesta simple, si no eres de informática, es sí. Puedes ver un campo como una variable, porque al final el funcionamiento es el mismo. Tienen una funcionalidad bastante similar. Bien, ahora bien, si tú eres de informática, pues obvio no es lo mismo. Un campo es un elemento de una base de datos, y por consiguiente de una tabla. Una variable es un elemento de un lenguaje de programación que no es más que un espacio en memoria que se mantiene durante la ejecución del programa. Bien, entonces los tipos de campo o los tipos de datos pueden ser alfabéticos, la letra del alfabeto, ¿verdad? O caracteres y ese tipo de cosas. Están los numéricos, que obviamente almacenan números, y están los alfanuméricos, que almacenan tanto números como letras. Los campos se pueden subdividir según su función en el registro. Estos son literales, ¿verdad? Numéricos, claves, ¿verdad? Llaves, indicadores o índices de lugar. Están los códigos y están los punteros. El siguiente elemento es el atributo. El atributo es básicamente lo mismo que el campo, pero es la información almacenada del campo. Me explico. En el campo dijimos que es la característica de la entidad, ¿verdad? El atributo es ya el dato específico de la entidad. Por ejemplo, si yo quiero el campo color de piel, ese es el nombre del campo, ¿cierto? Perfecto. Pues entonces yo tengo el atributo que es ya el dato como tal, que sería indio, blanco, moreno, negro. El valor como tal es el atributo. Bien. Si yo quiero almacenar en el campo color de pelo, el valor atributo rojo, verde, rosado es esto, ¿verdad? Perfecto. Tenemos entonces el registro o record. El registro no es más que la colección o grupo de campos que describen al miembro de la entidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo clientes, mi tabla clientes, y tengo que de clientes yo quiero almacenar el campo nombre, apellido, dirección, y dentro tengo el atributo Starling, Hermosén, calle Siempre Viva. Entonces, todos esos elementos son los que constituyen un registro. Bien, entonces otro registro sería Juana Valdés, calle Luna, calle Sol. Los registros es como si, por ejemplo, en Excel usted tuviera las columnas, ¿verdad? Tiene sus columnas. Y en las columnas usted tiene
arriba unas cabeceras que dicen nombre, apellido, dirección. Entonces usted tiene de este lado el 1, 2, 3, 4, 5 y usted empieza a poner informaciones. Pues un registro es una fila. Ya. Los registros pueden ser de longitud fija, donde todos los campos que lo forman son de una longitud fija. Y están los de longitud variable, donde uno o varios campos que lo conforman tienen una longitud variable. Y están los de longitud indefinida, que estos tienen longitud indefinida. Sin embargo, tiene la limitante o la restricción de lo que establezca el motor de base de datos para estos campos. Para que se me entienda, yo los registros los puedo delimitar. Yo puedo decir, un campo no puede tener más de 50 caracteres dentro de él. Eso es longitud fija. Longitud variable, o sea, todos los campos, perdón, en longitud fija tienen 50 caracteres. En longitud variable, entonces yo tengo, bueno, uno tiene 50, uno tiene 25, uno tiene 10, ¿verdad? Y en longitud indefinida es que yo no le especifico la longitud como tal. Sin embargo, el motor de base de datos para un carácter, por ejemplo, me va a delimitar la longitud a 4000 caracteres si estoy en Oracle. Si estoy en SQL creo que son 8000, pero investiguenlo, eso está ahí. Así que es longitud indefinida, en teoría tiende al infinito, sin embargo los motores limitan. Otro elemento de la base de datos son las llaves o keys, ¿verdad? Que es un campo que se utiliza para localizar, acceder o identificar un registro en específico dentro de todos los registros. Yo tengo mi tabla con 1000 registros y hay 44 Starling Hermosen. Coincidencia de la vida. Entonces, ¿cómo yo identifico al Starling Hermosen que es profesor? Pues necesito una llave que me permita, entre todo el montón de registros, poder identificar en concreto el que yo quiero. Entonces, hay diversos tipos de llaves. Están las primary key, que son las llaves primarias, únicas y irrepetibles de cada tabla. Por lo regular, estos son los IDs, el código de empleado, la matrícula, la cédula. Este tipo de información que no se repite, no se puede repetir y que tiene una estructura única que permita el rápido acceso a todo el registro mediante esa llave. Las llaves pueden ser llaves únicas, pero también pueden ser compuestas. Esto quiere decir que yo puedo tener varios campos para formar una única llave. Por ejemplo, el código de carrera más el código más el año más un número secuencial es lo que me forma la matrícula, y la matrícula es la llave primaria. Bien, perfecto. También están las llaves foráneas, que la llave foránea es esa información que yo voy a buscar en otra tabla, que dentro de mí es un extranjero, es una data que no está dentro de mí, sino que está en otro lugar, que la voy a buscar en otra tabla, pero que en aquel otro lugar es entonces una llave primaria, para que me entiendan. Tengo una tabla pacientes, tengo una tabla certificado médico. La tabla paciente tiene un ID, tiene un nombre, apellido, cédula. Y la tabla certificado médico tiene una fecha y tiene una descripción, pero tiene un paciente a quien se le asignó. Pues, pero también tiene un ID. Entonces yo tengo mi ID, tengo que es llave primaria, ¿verdad? En la tabla certificado médico. Tengo la descripción, el cuerpo, ¿verdad? Que es donde escribo. Y tengo el ID del paciente. Que ese ID del paciente debe ser igual y debe ser del mismo tipo que el tipo que está especificado en la tabla pacientes. No tienen que llamarse igual, pero se recomienda. Vamos ahora al siguiente tema, que es modelado de datos. Un modelado de datos para base de datos, ¿verdad? Que es el tema que estamos tratando. No es más que una colección de conceptos que se emplea para describir la estructura como tal de una base de datos. Esta lo que incluye es todo lo que tiene que ver con los conceptos relacionados a las entidades, los atributos y las relaciones que
que vimos previamente. La mayoría de los modelos de datos poseen un conjunto de operaciones básicas para especificar cómo va a interactuar con una base de datos. Según los modelos que haya, tú, basado en tu experiencia, ya debes ver qué modelo tú vas a utilizar. Les recomiendo siempre el relacional. Los demás realmente no valen la pena en la actualidad, y más para quienes están viendo este video, que la mayoría son del área industrial. Les conviene aprender el modelo relacional, pero hay que dar los demás porque imagínense, es parte de la teoría. En el proceso de modelado se aplican reglas y se generan diseños normalizados incluso desnormalizados también, según el modelo. Que hay un modelo nuevo por ahí que, bueno, no es tan nuevo, ¿no? El modelo no relacional, que es desorganizado hasta cierto punto, pero ese es otro tema. El punto es que según la entrevista que nosotros tengamos con la persona que está encargada de darnos y suministrarnos la información para nosotros hacer nuestro modelado como tal, entonces nosotros debemos ir escogiendo y estructurando basado en las reglas específicas de cada uno de los modelos, según el que vayamos a escoger. Es decir, nosotros vamos escuchando a la persona que tiene la necesidad. Yo necesito una base de datos que me permita almacenar la información de los clientes que yo tengo actualmente en una repostería. Pues perfecto. Actualmente, ¿cómo tú llevas ese proceso? Ah, no, yo lo llevo manual en esta macotica. Oh, ¿y qué información tú guardas? Ah, bueno, mira, yo pongo el nombre, pongo la cédula y pongo la dirección. Ok, perfecto. Y luego, ¿qué pones? Ah, mira, yo agarro y pongo lo que debe, y a medida que va cogiendo fiado, yo le voy anotando la fecha en que cogió el fiado y le pongo el monto que cogió fiado. Entonces, tacho el monto anterior debido y le pongo el nuevo monto. Ah, ok, perfecto. Entonces tú necesitas una tabla clientes, necesitas una tabla de préstamos, podemos poner otro nombre, pero préstamos, y necesitas una tabla de transacción. Entonces el préstamo tiene un monto de inicio, ¿verdad?, que va aumentando con los fiados, y la transacción puede ser de diferente tipo. Puede ser una transacción de ingreso o puede ser una transacción de egreso. Si es de ingreso, bueno, pues aumenta la deuda, ¿verdad? Si es de egreso, pues disminuye la deuda, ¿cierto? Ah, sí, mira qué interesante. Bueno, pues perfecto. Basado en esa entrevista que tú realizas, entonces tú vas delimitando el modelo que vas a utilizar, ¿no? Realizar un buen diseño de una base de datos es crítico para cualquier proyecto, pero no siempre es el fiel reflejo de la realidad como tal, ¿no? Muchas veces hay cosas que se te van a quedar, lamentablemente, pero se trata de hacer siempre lo más estandarizado posible. El ejemplo que sigue a continuación es un indicador de que no siempre se toman las mejores decisiones. Por ejemplo, en el siguiente caso, un proyecto en el que se creó una base de datos para mantener la información de cierto tipo de construcciones que contienen varios elementos, como por ejemplo, se consideró solamente 3 elementos dominantes. Olvídense de lo demás, simplemente vamos a decir A, B y C, donde A está formado por N elementos de B, o sea, A tiene una colección de registros de B, y B está formado a su vez por N elementos de C, es decir, tiene una subcolección de, en B hay una subcolección de elementos de C. Bien, un ejemplo práctico sería doctor. Yo tengo un doctor que puede tener varios pacientes, pero los pacientes pueden tener varias historias clínicas. Este sería el mejor ejemplo. Y que este modelo seleccionado es totalmente correcto, pero la aplicación fracasó porque no se utilizaba. ¿Dónde está el problema? Bueno, durante la fase de diseño nadie se preocupó en averiguar que los datos que iban a ser almacenados fueran mantenibles. Es decir, que hubiera personas o procesos o sistemas que se encargaran de mantener la relación entre estas entidades.
que yo pudiera desde doctor visualizar los expedientes médicos del paciente. Resultó que, aunque en teoría los elementos de B se componían de los elementos de C, no era viable, por tema de recursos humanos y coste, identificar qué elementos de B pertenecían a cada elemento de C, aunque sí era necesario almacenar todos los elementos de C. Nosotros queríamos almacenar en concreto todos los récords médicos de los pacientes, pero no teníamos la constante revisión de que ese récord pertenecía a un médico. El diseño de datos fue entonces cambiado por algo al estilo como sigue a continuación, donde A, médico, tiene pacientes y también a su vez tiene records, ¿cierto? O donde A tiene elementos, una colección de elementos de B, pero también a su vez tiene una colección de elementos de C. La moraleja de esto, el modelo de datos debe ser una herramienta de almacenamiento de datos mantenible. Y obviamente esto lo hacen los usuarios, ¿no? La importancia del modelo de datos, ¿verdad? El modelo de base de datos pudiéramos definirlo como básicamente una descripción analógica que es utilizada para visualizar algo que no se puede observar de forma directa, ¿cierto? Es decir, es una representación técnicamente generalizada y por lo regular es gráfica. El modelo de base de datos facilita la comprensión y aprehensión de cada proyecto de información. Cada modelo permite poder expresar las abstracciones que hayamos hecho de esto, ¿cierto? Posibilita establecer analogías en base a conceptos de abstracción entre los distintos modelos. Te tiene pila de grafiquito, te puede relacionar y cosas y decir, pero mira, aquí yo entiendo tal cosa. Aplicación de los métodos en problemas reales o ficticios, dando mayor oportunidad a ejercitar los conocimientos adquiridos y aplicar el tema de la creatividad, ¿no? ¿Qué quiero que se nos quede de esto? Bueno, básicamente que el modelado es esa etapa donde nosotros identificamos y nos ponemos a dibujar todos los conjuntos de datos que el usuario requiere para su sistema de información. El diseño lógico es la etapa donde nosotros transformamos básicamente ese modelo en un diseño relacional, asumiendo que el diseño relacional es el más utilizado y es el que yo personalmente recomiendo y es el que vamos a ver en clase. Independientemente de cuál sea la herramienta de DBMS que usted utilice. El diseño físico entonces es donde nosotros especificamos todas las características propias del DBMS que hayamos escogido, ¿verdad? Como por ejemplo los tipos de datos que soporta ese motor de base de datos. Los parámetros que vayan a tener cada tabla que nosotros vamos a crear. Los campos según el estándar que utilice ese motor de base de datos. Los campos, las relaciones, las llaves, etcétera, etcétera, etcétera. La construcción entonces es en sí el proceso de capturar ya los metadatos o datos sobre datos ya para materializar las relaciones dentro de nuestro motor de base de datos. Quizá, por ejemplo, utilizando scripts de SQL, ¿cierto? Generalmente se usa el modelo entidad-relación para el modelado y diseño lógico de una base de datos. Independientemente del motor de base de datos que usted vaya a utilizar, por lo regular se utiliza mayormente el modelo entidad-relación. Ya en estas es donde nosotros, a través del reconocimiento de las entidades débiles, entidades fuertes, relaciones entre la entidad y su semántica, nosotros vamos armando la red de nuestra base de datos. No la red que tiene que ver con el cableado, ¿verdad? Sino la red como tal de la estructura de la base de datos. Para después, con algunas reglas, llegar entonces a el diseño lógico, que es ya cuando está creada la base de datos. Casi todas las herramientas gráficas de diseño de base de datos tienen sí o sí un modelo entidad-relación para elaborar el diseño lógico. Ahora bien, el modelo de base de datos se clasifican en modelo jerárquico,
que representa dos tipos de relaciones entre los datos, relación de uno a uno y relación de uno a muchos. El modelo de red, que este modelo permite la representación de muchos a muchos, de tal forma que cualquier registro dentro de la base de datos puede tener varias ocurrencias dentro de, dentro de sí mismas, ¿no? El modelo de red evita la redundancia de la información a través de la incorporación de un tipo de registro denominado conector. El modelo relacional, ¿verdad? Que es el principal que vamos a utilizar, es un modelo que está empleado con más frecuencia en la práctica de todo lo que no tiene que ver con informática. Y en el tema de informática dominó por casi 20 años. Actualmente se utiliza más el modelo no relacional. Sin embargo, el que se sigue enseñando en los ámbitos no informáticos e incluso en el ámbito informático para el aprendizaje básico, para una persona que viene desde cero, este es el predilecto. Ofrece la ventaja de los dos modelos anteriores, sin embargo, brinda un rápido entendimiento por personas que no tienen conocimientos profundos sobre sistemas de información. El modelo distribuido es uno de los que actualmente se utiliza más en la medida de que se usa la arquitectura cliente-servidor o Groupware también. Los principales problemas que se generan por el uso de tecnología de base de datos distribuida son lo que tiene que ver referente a la duplicidad de datos y también la integridad de estos, ¿no? Cuando se están haciendo actualizaciones de estos datos, si quien la haya diseñado no tomó las medidas correctivas del lugar. Además, el control de la información puede constituir una desventaja debido a que se encuentra difuminada por diferentes localidades geográficas por lo regular o en diferentes bases de datos distintas que están en distintos servidores. Hay ciertos conceptos interesantes informáticos que usted debe conocer. Actualmente la mayoría de las organizaciones cambian la forma convencional del manejo de la información a una arquitectura de base de datos. Ya eso está llevando todo en papel, a pesar de que usted esté en un sitio que sea así, pero las empresas a nivel general, en promedio, se están orientando a hacer este cambio, ir matando el papel lo más posible e ir volcándose al ámbito digital y el manejo de la información mediante programas informáticos. Y más ahora con este tema de la pandemia, esa cosa, donde se ha demostrado que el tú estar firmando no era una obligación, era un capricho. El uso de la base de datos facilita y soporta en gran medida a los sistemas de información y a la toma de decisiones. Que tomen en cuenta que la principal razón por la cual usted debe saber base de datos es para que aprenda a recolectar información y que ésta le sirva para tomar mejores decisiones. Bien, dentro de los conceptos que usted debe aprender a dominar o conocer está multitarea, que no es más que la ejecución de más de un programa al mismo tiempo en un computador. La famosa multitarea que tienen las mujeres, que pueden hacer más de una cosa a la vez y prestar atención a ambas, lo cual realmente no es real. Ni las mujeres tienen multitarea, ni ningún ser humano lo tiene. Ustedes pueden ver diferentes estudios científicos que lo desmienten, pero si lo quieren algo más gráfico, más chulo y más bonito, pues véanse Juegos Mentales, el episodio 4 de la temporada número 1, en el cual se demuestra cómo la multitarea no es más que el cerebro enfocándose en todas esas actividades una a la vez. Lo único que lo hace muy rápido. Esta hora en esto, esta hora en esto, esta hora en esto. Entonces, mientras estoy aquí y tengo 7 tareas más atrás, pues entonces la tarea número 1, a la cual yo supuestamente estoy prestándole atención en multitarea, la descuido y, por ejemplo, choco.
por poner un caso. Sin embargo, los computadores sí tienen multitarea porque esto se realiza mediante programas. Antes del 2000, la multitarea no era real. La multitarea es lo que permite en tu computadora estar escuchando música mientras estás viendo este video, lo cual no deberías estar haciendo, porque se supone que debes prestar atención para que no te quemes en el examen. Yo sé que tú estás escuchando música, yo lo sé, yo te estoy viendo. Bueno, la cantidad de programas que se puedan ejecutar obviamente va a depender de la cantidad de memoria que haya disponible, ¿no? La velocidad del CPU, los cores que tenga este CPU y la eficiencia del sistema operativo que lo administre. Otro de los elementos que debemos aprender es el término multiusuario, que no es más que permitir que más de un usuario puedan estar en un mismo sistema operativo al mismo tiempo. Obviamente, para esto llevarse a cabo, el sistema operativo también debe ser capaz de ser multitarea, porque va a tener que estar administrando no solamente los programas que usted tenga abiertos, sino también los programas que el otro tenga abierto. Unix, por ejemplo, es el sistema operativo multiusuario más utilizado del mundo, debido a que Unix fue originalmente concebido para correr en mini computadora, era multiusuario desde el comienzo y también era multitarea desde su concepción. Estos computadores básicamente son servidores. Un servidor no es más que un computador grandote que está en un lugar específico y al cual por lo regular todos vamos a acceder a él mediante conexiones de red, mediante modems o puede ser hasta por Wi-Fi, puede ser incluso por puertos seriales y así. En su empresa es muy probable que ustedes tengan una ruta compartida en un lugar específico donde todos tienen un archivo de Excel común, por ejemplo, o un documento de Word común, donde todos comparten una misma información. Entonces, ese lugar, bueno, pues ese lugar es un servidor. O puede ser el computador de alguien, perfecto. Pero el punto es que todos de manera concurrente se conectan a un sistema operativo que puede administrar las diferentes sesiones de usuario y por ende es multiusuario. Otro término que debemos conocer es el multiproceso, ¿verdad? Que básicamente se da en las computadoras que tienen más de un CPU. Un sistema operativo multiproceso lo que hace es que coordina todas las operaciones del computador como tal, ya que cada CPU en una computadora de multiproceso puede estar ejecutando una instrucción y el otro procesador queda liberado para procesar otras instrucciones simultáneamente. Cuando utilizamos computadoras con capacidades de multiprocesamiento, lo que hacemos es incrementar la velocidad de respuesta de cualquier proceso que nosotros estemos ejecutando. Casi todas las computadoras tienen capacidad de multiproceso y esto ofrece grandes ventajas. Los primeros sistemas operativos multiproceso lo que hacían era que realizaban multiprocesos asimétricos, donde una CPU principal lo que hacía era que retenía el control global del computador, así como de los otros procesadores. Ya no, ya lo que se hace es que se maneja multihilo. Esto fue el primer paso hacia el multiproceso, pero no fue una dirección ideal a seguir, ya que el CPU principal podía convertirse en un cuello de botella. Al final todo tenía que pasar por él. En el multiproceso simétrico no existe ya un CPU controlador único. La barrera a vencer al implementar el multiproceso simétrico es que el sistema operativo tuvo que ser rediseñado o deben ser diseñados para trabajar en el ambiente multiproceso, ya que en su concepción no era para esto, eran para procesadores únicos que realizaran este tipo de operaciones. Actualmente realmente ya todos los sistemas operativos de la actualidad manejan el multiproceso sin ningún inconveniente. Pero el problema está entonces ahora en los desarrolladores que hacen las aplicaciones, los cuales no desarrollan basado en los multiprocesadores que existen. Y por consiguiente tú tienes cuello de botella anteriormente, siempre y cuando, claro, estamos hablando de programadores que no tengan la experiencia y el conocimiento de trabajar multi-hilos, que ese proceso grandote yo lo parto en pedacitos y empiezo a correr uno por este procesador, otro por este procesador y otro por este procesador. La programación actual debería ser siempre considerando estos factores,
Sin embargo, en la realidad no es así. Muchos desarrolladores simplemente programan de manera secuencial, de manera estructurada, a pesar de que estén utilizando un lenguaje de programación orientado a objetos, inclusive un lenguaje de programación funcional. Vámonos con el siguiente y último tema, que es el modelo SOM. El modelo SOM, S-O-M, o modelado de objetos, permite ilustrar a la base de datos en términos de objetos de negocio y no directamente en tablas. Bajo la metodología SOM, una entidad es cualquier cosa, ya sea concreta o abstracta, con un infinito número de propiedades o características que la describen. Por ejemplo, un auto tiene modelo, número de neumáticos, tipo de combustible que utiliza, capacidad del tanque de aceite, potencia del motor, peso molecular, capacidad de reflejo a los rayos UV, según la pintura del fabricante, por ejemplo, ¿no? Y de esta manera podemos pasarnos muy buen rato hablando de todas las características de un auto. Sin embargo, dependiendo del cliente o usuario al que nosotros le estemos sirviendo en la cuestión que tiene que ver con informática, cada empresa, persona, departamento, institución, compañía va a tener unas necesidades distintas en el conjunto de propiedades o características que ellas desean reunir para una entidad en particular. Por ejemplo, para usted quizá no sea importante el yo conocer cuál es la exponibilidad o la deterioridad que tiene una pintura de un vehículo que yo acabo de comprar respecto a los rayos UV, ¿cierto? Sin embargo, para una empresa de pinturas, sí. Entonces, no hay una estandarización global que determine cuáles datos son importantes o no. Cada quien va a tener necesidades distintas. Y por eso, si usted no conoce del mercado, si usted no conoce de vehículos, entonces usted debe preguntar a la persona que sabe de vehículos cuáles son las características. Entonces, esto nos lleva a lo que es el objeto semántico, que no es más que el conjunto nombrado de las propiedades que describen suficientemente a la entidad en el ambiente del trabajo específico del usuario en concreto al cual tú le estás haciendo el levantamiento de la información. Esto es lo que se conoce como objeto semántico. Siguiendo con el ejemplo anterior, nosotros podríamos decir a un vendedor de autos usados le interesaría conocer datos como número de serie, marca, submarca, modelo, kilometraje, estado del auto, precio mínimo, precio máximo, precio final, precio de venta, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, dentro de esto hay lo que se conoce como nivel de abstracción, es decir, un sistema de gestión de base de datos. Recuerden que es una colección de archivos interrelacionados que se conectan entre sí y un conjunto de programas que permiten a los usuarios acceder y modificar cada uno de estos archivos, ¿cierto? Hay que tomar en cuenta que un objetivo primordial de un sistema gestor de base de datos es proporcionar a los usuarios una visión abstracta de los datos. Es decir, que el sistema esconda ciertos detalles de cómo se almacenan y mantienen estos datos. Porque realmente a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es saber la información. No me interesa cómo por dentro funciona el motor de base de datos para esconder esa información. Sin embargo, nosotros que estamos estudiando, sí nos interesa saberlo. Entonces, estos niveles de abstracción son, el primero es el nivel físico, que es el nivel más bajo y describe cómo se almacena realmente el dato en el nivel físico, es decir, en este caso en el disco o en el lugar donde esté reposando la información. Se describe el detalle y la estructura de los datos de nivel bajo. El nivel conceptual, que es el siguiente, describe los datos como son almacenados en la base de datos y las relaciones que existen entre cada uno de los datos. Aquí se describe la base de datos completa en términos de un relativo número pequeño, ¿no?
Aunque la implementación de la estructura sencilla de nivel conceptual puede implicar estructuras muy complejas de nivel físico, los usuarios realmente no necesitan darse cuenta de esto que está ocurriendo. Este nivel es usado por todos los que son administradores de base de datos, quienes deben decidir qué información se va a guardar en la base de datos y cuál no. Y está el nivel de visión, que es el nivel más alto de abstracción y describe solamente la parte de la base de datos completa. A pesar del uso de estructuras muy sencillas, en el nivel conceptual permanece algo de complejidad. Realmente hay que saber un poco de base de datos, un poquito más avanzado. Sin embargo, en el nivel de visión no se necesita grandes conocimientos, simplemente con tener un poco la base es suficiente. Bien, curiosos y curiosas, eso ha sido todo por esta ocasión. No olviden cualquier duda que tengan, la pueden dejar en la caja de comentarios y en la medida de lo posible las estaré atendiendo. Si les ha gustado el video, denle manito arriba, y si no les gustó, pues no hagan nada, o denle dislike si les disgustó tanto. Y nada, nos vemos en un próximo video, o más bien me ven ustedes a mí. Chao, chao.